Acá estamos ya. Hola, hola, muy buenas noches. Aquí estamos todos juntos con mucho relajo, unidos, todos los que se van a conectar ahorita con nosotros. Muy buenas noches, tenemos ahorita un tiempo hermoso. Aquí muchísimas personas que están compartiendo junto con nosotros esta celebración tan hermosa de Pascua. Sabemos que es una de las fiestas más importantes, las fiestas que el Señor quiere que celebremos junto con Él. Y esta probablemente es de las más importantes, ¿verdad? Entonces es conocer que Jesús es nuestra Pascua y entender la importancia de que Él sea nuestra Pascua. Entonces, bueno, aquí estamos, John. ¿Quieres? Sí. Vamos a poner nuestro shofar. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa celebración, mi Dios, y por este llamado que tú nos haces. Señor, cuando en ese tiempo ellos estaban en el desierto y tú hacías el llamado del shofar y tú decías por dónde, hacia dónde tú quieres que vayamos, cómo quieres que estemos contigo, de qué manera nos llamas, Señor, y nos diriges. Nos das esa dirección para bendecirnos, Señor. Nos cuidas, nos proteges, nos dices cómo nos has dado un propósito, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si es que la verdad queríamos, ya le estaba pidiendo ahorita a Ronnie que pudiera a las personas que están ahí en Zoom, en Facebook Live, queríamos Ronnie y yo solamente comentarles algo muy hermoso que Dios nos ha permitido vivir en esta semana. Yo creo que fuimos así como muchos otros pastores, iglesias, ¿verdad? Personas líderes o personas que aman a Dios, escogidos para ir a orar por nuestra nación. Y yo creo que todos tenemos ese sentimiento y ese corazón por México, así de... Y a lo mejor muchas veces te dices, ¿qué puedo hacer? Pues sí, esta es una de las cosas que Dios nos puso a hacer. Dios nos dio la gran bendición de poder ir al Zócalo. Toda esta semana nos tocó a esta iglesia ir ahí al Zócalo, ahí enfrente de Palacio Nacional, ¿no? Y estar orando, intercediendo a las 4 de la mañana. La verdad sí hay que esforzarnos un poquito. Y nos tocó esta semana, de verdad ha sido maravilloso. Sí, tenemos algo de sueño. Sí, o sea, no es tan sencillo, pero qué bendición poder hacer algo por México y más cosas. Aparte de orar, más cosas. Y Ronnie nos estaba comentando algo muy padre de esto. No, bueno, les decía que me había sorprendido cómo está el Zócalo, ¿no? El Zócalo está muy limpio, constantemente lo están limpiando. Habían unas jarineras ahí que yo no conocía, o sea, está hermoseado, las luces se ve impresionante, la verdad se ve muy bien. O sea,
alumbrando lo que es la catedral, lo que es palacio y lo que son los edificios que están alrededor, con luces de distintos colores. Hay uno como de figuras de mujer, ¿no? Con luces también, que dice: es tiempo de la mujer. Dile a la que está a tu lado: es tiempo tuyo. Úsalo sabiamente. No, y sí, pues estamos orando tan y tan cerca de donde se toman las decisiones importantes de esta nación, ¿verdad? Que estamos al frente de la puerta. Ahora sí que estamos literal enfrente de la puerta de la casa de la señora presidenta, ¿no? Y pues lo que estamos declarando es en beneficio de la nación. La verdad es que los temas que se están tocando son muy necesarios para México. Lo que queremos es ver personas que se sumen. Sí, ya llevan más de 2 años haciendo esto. Nosotros entregamos la estafeta el próximo sábado, y es de sábado a sábado. Distintas congregaciones se hacen cargo de estar orando. Hay días en que llegan muchas personas, días en que más o menos. El sábado es un día donde llega mucha gente porque pues la gente no trabaja, y entonces van de todos lados los que ya fueron alguna vez y dicen: vamos a ver el sábado, y se unen a orar. Hay gente que se aparece con guitarras, se aparecen con para pues estar alabando y adorando a Dios desde el Zócalo. El shofar. Y con el shofar, hoy tuvimos un shofarista. El domingo también hubieron tres shofaristas el domingo. Y de momento te llega gente que ni sabe que estamos haciendo eso, y son personas que Dios les ha puesto en su corazón orar por México desde el Zócalo, y entonces se unen, ¿no? Se unen. Vemos el movimiento pues de los trabajadores, vemos el movimiento de las personas de vigilancia. Sí, la verdad es que tuvimos una experiencia muy muy favorable, y es que el pasado martes, que estaba lloviendo, desde que salimos de la casa, salimos con paraguas y llegamos allá, y resulta que había un toldo gigantesco donde pudimos en medio del Zócalo guarecernos de la lluvia y seguir haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, ¿okay? Entonces pues los invitamos. Todavía tenemos chance de aquí al sábado, a ver si te animas. De hecho el sábado es lo que llaman la marcha la de gloria, que pues curiosamente llevan 31 años haciéndola, siempre terminan en el Zócalo. Este año no los dejaron terminarla en el Zócalo, van a terminar en el Ángel, en el Ángel de Reforma, lo cual creo que va a ser más caótico, pero bueno, yo te diría, mira, sí está padrísimo marchar, y sí está padre hacer estas cosas que Dios nos pide, pero yo creo que lo más importante es que tú hagas el propósito para el cual Dios te ha llamado. ¿Sí? Si vas o no vas a la marcha, pero estás haciendo el propósito, estás en el camino correcto. Si no estás haciendo el propósito y vas a la marcha, pues la verdad es muy poco lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? O sea, no quiero que nadie se sienta mal, simplemente quisiera pues explicarte cómo son las cosas. Lo importante es que estemos haciendo nuestra parte. México necesita tus oraciones, necesita tus acciones, necesitas que le compartas de la palabra a los que conoces, y no tienes que saber mucho de la palabra, ¿sí? La verdad es que se comparte con la intención del corazón. Si tú tienes una intención de ver a las personas cambiar, ser salvas, que se vayan con el Señor cuando llegue su tiempo, que puedan prosperar, que puedan mejorar sus relaciones, la intención de tu corazón es con lo que Dios trabaja, ¿sí? La Biblia nos habla de una persona que la verdad es que pues hizo cosas terribles, pero decían que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y ese fue el famoso rey David. Que el rey David no siempre fue rey, empezó siendo un cuidador de ovejas, empezó siendo un jovencito que la verdad pues tenía pues muy poco por delante aparentemente, pero Dios lo escogió como rey. ¿Por qué? Por la intención de tu corazón. Dile: Señor, examina mi corazón, y si hay una buena intención, usa esa buena intención para hacer tu voluntad a través de mí. Pues vamos a esta celebración tan importante, la celebración de la Pascua. Y Alma le va a explicar el significado de la palabra Pascua. Vamos a poner nuestra presentación. A ver, Fátima, si lo estoy haciendo en share, ¿verdad? Sí. Acá, ok, sí.
aquí, share. Okay. Van a estar viendo las diapositivas acá en la pantalla. Acá. Ok, ya estamos, ¿no? Okay. Ya nada más ¿no? Con este va a ir acá y este aquí. También. Ok, perfecto. No, está. No, es el mismo. No hace falta este. Este es el que se necesita. Muy bien. Pues sabemos que Pascua significa realmente esa liberación que hace el Señor, que nos libera a través de su Hijo, ¿no? Y entonces sucedió esta maravillosa historia, ¿no? Con su pueblo, el pueblo de Dios, que fueron sacados de esa esclavitud. Y es muy interesante toda la historia cuando tú la puedas leer en la Biblia. Es tan y tan interesante leer cómo ellos fueron 400 años esclavos en Egipto. Y eso muchas veces nos asemeja a Dios a cosas en donde pudimos o hemos estado en algún tipo de esclavitud, ¿no? Entonces ellos estuvieron esclavos esos 400 años y hubo un momento en que Dios levanta a un hombre, a un gran hombre, a Moisés, y le dice, lo escogió, ¿no? Así como Dios nos escoge de diferentes maneras para diferentes cosas. Dios escoge a un gran hombre como Moisés, que no fue como tan fácil para que él lo quisiera hacer. Él se sentía como inseguro y eso, y no sé si a veces te ha pasado, ¿no? Que te sientes como muy inseguro e insegura de algo que Dios te esté mandando a hacer, pero él se atrevió a hacerlo. Y entonces Dios dijo, tú vas a liberar a mi pueblo. Y entonces habían estas, para que Faraón dejara ir al pueblo de Dios, iba Moisés y le pedía, deja ir a mi pueblo para que le sirvan. Era la manera que él lo pedía. Y entonces, como Faraón tenía ese corazón duro y no dejaba ir al pueblo de Dios, entonces Dios empezó a mandar plagas. Ok, ¿por qué estamos viendo aquí Pascua 57-87? Pues porque estos son los años desde la creación. O sea, desde que Dios creó a Adán y Eva, son los años con un calendario lunar que se han calculado y estamos oficialmente en el año 5787, año bíblico, ¿sí? Y Dios le dio una instrucción a Moisés durante este tiempo de que el primer mes del año iba a ser este mes, el mes de Nisan. Nisan es el nombre de los meses lunares. Nosotros usamos el calendario gregoriano. El calendario gregoriano pues es el que tú conoces y pues es el que todo el mundo utiliza, pero realmente Dios creó un calendario que era marcado por la luna y marcado también por las constelaciones que vemos en el cielo. Entonces nos encontramos en el año 5787, hace 14 días fue Año Nuevo, el Año Nuevo bíblico, así que dile feliz Año Nuevo, ya van 14 días, te atrasaste en decirme, pero no importa, ¿ok? ¿Sí? Entonces, así es como Dios pidió que estuviéramos midiendo los tiempos, que es importante, aun cuando estamos en un lugar en donde la actividad se mueve en base a ese calendario gregoriano, especialmente la actividad económica y una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo administrar a los países, ¿no? Pero la parte espiritual la tenemos que estar fijando en el calendario que está aquí marcado por las lunas, y por eso celebramos las lunas nuevas e identificamos, ¿verdad?, lo que es la constelación que está, porque esa constelación representa en qué mes estamos. Ya sé que lo usaron para los signos zodiacales, pues eso, y horóscopos y todo ese rollo, la verdad es que es pura pamplina eso, ¿sí? Como Dios lo creó, es para que supieras en qué mes estabas. Dependiendo del mes en el que estés, en el mes de marzo está la constelación de Aries, y no tiene nada que ver con que hay un ascendente y que te va a tocar quién sabe qué suerte, para nada, ¿no? ¿Okay?
Entonces, Pascua, ¿qué quiere decir Pascua? Pascua quiere decir pasarle algo. Alma mencionó que el Señor empezó a mandar las plagas. Bueno, ¿qué sucedía? Cada una de las plagas representaba a falsos dioses, a deidades a las cuales adoraban los egipcios. Y Dios intencionalmente quiso ridiculizar a cada uno de esos dioses falsos. A cada uno los ridiculizó, o sea, los hizo ver para que Egipto se diera cuenta que ellos estaban creyendo en cosas que no servían para nada. ¿Sí? ¿Y por qué lo tuvo que hacer? Porque el corazón de Faraón estaba muy endurecido y no quería dejar ir al pueblo a adorar a Dios. Dios quería que fueran al desierto a adorarle, ¿no? Y yo quisiera que esa frase tú la utilizaras espiritualmente hablando, para que aquello que tú tengas que dejar ir, lo dejes ir. Cuando Dios le dijo, deja ir a mi pueblo, ¿sí?, espiritualmente estaba marcando algo que nosotros necesitamos para este tiempo, y es dejar ir las cosas que no nos convienen. ¿Qué es aquello que tú tienes que dejar ir? Porque Dios hoy te está diciendo, déjalo ir. Déjalo ir el enojo, deja ir la amargura, deja ir la falta de perdón, deja ir las quejas. Deja, ¿qué es lo que tienes? ¿Alguna adicción, algún pecado recurrente? Déjalo ir. Déjalo ir. Estamos iniciando un año y como es de costumbre en lo que es pues el año gregoriano, diciembre y enero, pues se hacen propósitos, ¿no? Estamos como que empezando un nuevo tiempo, una nueva temporada. Bueno, vamos a tomarlo bíblicamente hablando, en lo espiritual. ¿Qué vas a empezar a hacer ahora en este nuevo año 5787? ¿Qué vas a dejar atrás que no te conviene e ir hacia adelante? Déjalo. El Señor te dice, déjalo. ¿Okay? ¿Y qué ocurre después de que estuvieron las 9 plagas que pues eran de animales del río Nilo? O sea, ellos adoraban a las pulgas, adoraban a las vacas, adoraban a las ranas, y bueno, pues todo eso fue ridiculizado. Adoraban el río Nilo y el río Nilo se convirtió en un río de sangre, ¿no? Entonces llegó el momento en que la 10ª plaga iba a afectar a los primogénitos de Egipto y los primogénitos de toda la tierra. El pueblo de Israel se encontraba en una zona que se llamaba Gosén. Gosén era donde los tenían a ellos apartados, donde estuvieron, al principio no estaban como esclavos, y después estuvieron 430 años bajo la tiranía de los faraones de Egipto. O sea, de hecho, pues las construcciones que ves en Egipto, muchas de las que hoy van a ver los turistas, pues la hicieron los judíos. Y clamaron y Dios los escuchó. Y entonces la cena de Pascua queda instituida en ese momento, porque para librar al pueblo de Israel de que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de la casa de los judíos, ¿sí? Porque también iban a morir los primogénitos de los animales. Entonces les dijo, búsquense un cordero. El cordero tenía que ser sin defecto, no podía ser un cordero que tuviera algo quebrado, que fuera tuerto, que fuera pues defectuoso, sino que tenía que ser un cordero en óptimas condiciones, y era por familia. Y me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque, o sea, la salvación Dios la quiere para la familia, no es individual. O sea, yo no veo el propósito de Dios cumpliéndose en que tú seas salvo y tu esposo no sea salvo, o que viceversa, que tú seas salvo y tu esposa no, o que tú seas salvo y tus padres no sean salvos, que tú seas salvo y tus hijos no sean salvos. O sea, si se fijan, desde el principio la cena de Pascua fue instituida para la familia. Jesucristo lo que le interesa es ir por familias enteras. ¿Por qué? Porque la bendición desde el principio a Abraham se la dieron de esa manera: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Okay? Y pues vamos a ir viendo los elementos, cómo nos llevan a ese plan de redención que iba a ocurrir posteriormente, porque Sí, yo quería comentarles también sobre esto. Es maravillosa esa historia, porque todo dirige a Jesús. Todo lo que pasó en ese momento.
en Egipto habla de lo que iba a venir a hacer Jesús. Entonces, por ejemplo, una de las plagas que a mí me impresiona fue la de tinieblas. O sea, dice que era tan impresionante que no podían ni verse así de las tinieblas que había. Y después el Señor, Moisés iba y le decía a Faraón, y le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo, lo único que te pido es que dejes ir a mi pueblo, ¿no? Y entonces él cada vez había como mayor dureza en su corazón de Faraón, una dureza tremenda, ¿no? Hay veces que el Señor nos está pidiendo algo y el corazón está como endurecido, ¿no? Y entonces le dijo Dios a Moisés, pues ahora será la plaga de los primogénitos. Entonces, ¿qué significaba? Todo, ahorita lo vamos a ver, Ronnie lo va a describir y juntos, todo significaba, apuntaba a Jesús. ¿Por qué los primogénitos? ¿Por qué las otras plagas simbolizaban ídolos? Personas que ellos adoraban. Y entonces Dios mostraba que no puedes adorar eso, porque eso no te va a ayudar. Y entonces la plaga de los primogénitos simbolizaba al primogénito, que es Jesucristo, al primero, al que iba a ser sacrificado por nosotros, para llevar nuestros pecados. Y entonces esa noche, ese día le dijo, va a venir la plaga de los primogénitos. Entonces él les enseña lo que les estaba diciendo Ronnie. Lo que vamos ahorita a celebrar es esto. Vamos a celebrar ese cordero. Todo va a simbolizar a Jesús, ese cordero que tenía que ser asado. ¿Por qué tenía que ser asado? Porque Jesús fue asado en la cruz. Por eso no se tenía que hacer en agua, ¿no? Hervir. Se tenía que asar el cordero. Y entonces las familias iban a comerla todos juntos y tenían que comerse todo lo del cordero. O sea, tenían que comerse todo lo de Jesús, es decir, reconocer lo que Él es todopoderoso, que Él te ama y Él lo hizo completo. Y entonces esa noche Dios les dijo, de la sangre del cordero que ustedes van a... Eso lo vamos a decir. Ok, muy bien. Ok, Esa parte que vamos. tanto. Ok, ¿esto cuándo ocurrió? Hace 3.500 años, ¿ok? Hace 3.500 años, ¿sí? Ya desde entonces Dios sabía que íbamos a necesitar un Salvador, que la humanidad iba a pecar y que iba a necesitar a alguien que los liberara de la esclavitud del pecado. ¿Sí sabes que cuando pecas te vuelves esclavo del pecado? ¿Okay? Y curiosamente, esta cena de Pascua en Egipto la comieron de pie. ¿Por qué la comieron de pie? Porque eran esclavos. Los esclavos no se podían sentar a la mesa, a diferencia de la cena de Pascua que tocó a los discípulos, ¿no? Ahí ellos ya habían sido liberados de la esclavitud, pero en Egipto tomaron la cena de pie, porque era una condición, no se podían los esclavos sentarse a la mesa. Entonces, hace 3.500 años, ¿okay? Aquí vemos, Éxodo 6:6 dice, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Entonces, el Señor está haciendo una promesa. Está haciendo una promesa a través de Moisés. De que les iba a quitar ¿qué? La opresión de ¿qué? De demonios. Estaban siendo oprimidos sí en lo físico, por los soldados de Egipto, pero también estaban siendo oprimidos espiritualmente por demonios, ¿no? ¿Sí? Voy a librarlos, ese es el segundo ofrecimiento, ¿no? De su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Dios justificando, ¿sí? Dios justificando. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios.
Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Dios les está haciendo una promesa al pueblo. Está haciendo una promesa. Y esa promesa la vamos a ver significada en lo que vamos a ver hoy en la cena. ¿Qué es lo que celebramos? Celebramos la salvación de parte de Dios, una misma fecha en diferentes tiempos. La salvación que vino sobre Israel estando en Egipto, pero posteriormente, ¿sí?, la salvación que vino 1500 años después en Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo. Entonces, en Éxodo 12:2, pues es parte de lo que estuvimos mencionando ahorita. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para ustedes principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. ¿Okay? Y habrán de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán y lo matarán y sacrificarán toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. ¿Qué es lo que iban a guardar? El cordero que estaban escogiendo. Entre el día 1 y el día 14 ellos se iban a escogiendo un cordero que reuniera los requisitos, ¿sí? ¿Para qué? Para tenerlo listo para el 14 de Nisan o de Abib. Se puede decir Abib o se puede decir Nisan, que es el primer mes del calendario bíblico. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tomar 4 copas. ¿Qué significan las 4 copas? Las 4 copas de vino, jugo de uva en este caso, representan las 4 promesas que Dios hizo en lo que acabamos de leer. De la redención que dio Dios al pueblo de Israel al liberarlo de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Y la liberación de la esclavitud de Egipto es en lo espiritual el equivalente a la liberación del pecado. A ser libres del pecado, a ser libres de la opresión del enemigo en nuestra vida, ¿no? Y pues vamos a iniciar lavando las manos. Ya sé que no alcanzamos a poner las toallitas que queríamos poner, pero usa la servilleta y vamos a limpiarnos las manos. Y sirvan la primera copa de vino, por favor. Sirvan en la copita, en la chiquita, no el vasote, no, la copa. La puede ser de Rafa. A ver, Oscar, déjalo pasar. Okay. ¿Listos? Tenemos ya nuestras copas. Voy. O sea, damos unos segunditos más. Okay. Bueno, básicamente. Ya va. Bien, ya tenemos todas nuestras copas, ¿no? ¿Sale? Okay. La primera copa está establecida para la santificación ¿de qué? De nuestras vidas y de lo que vamos a hacer a partir de ahorita. ¿Sí? Entonces, antes de tomarla, vamos a orar dando gracias a Dios y pidiendo precisamente que nos aparte. Santificar es apartar para Dios. ¿Sabes? Entonces, quieren cerrar sus ojos o si gustan abiertos, no importa. Y orar a Dios. Señor, en este momento, papá, te queremos dar gracias, Dios, porque primero tuviste a bien llamarnos, Dios, y reunirnos el día de hoy aquí, Señor. Porque ha sido de tu gusto, Padre, el habernos escogido y habernos santificado, habernos apartado, Señor, para ti. Y particularmente en este día, Dios, Señor, juntarnos para celebrar este momento, Dios, y recordarte, Dios. Padre, santifica este momento, Dios. Santifica también, Señor, lo que vamos a hacer a partir de ahorita, Dios. Te rogamos que nos limpies, Señor, que
verdad, Padre, sintamos que tu Espíritu Santo moviéndose a través de nosotros, Padre, nos está apartando para ti, Dios. Aparta este momento, santifica este momento, Dios. Todo lo que vayamos a hacer y a tomar, Señor, santificamos los alimentos, Dios, que te pedimos. Hagas lo mismo también, Dios. Padre, que obres en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Tomemos la primera copa entonces. Damos gracias por haber llegado a este momento, y ya hicimos la bendición de los elementos. Rafa la hizo con ustedes, y vamos a hablar de algunos de los elementos que están ahí. Okay. Todo esto va a tener significado con lo que fue la primera cena de Pascua, que fue la que se hizo en Egipto bajo condiciones muy atenuantes. De hecho, en el 2020, no sé si se acuerdan, no podíamos salir. Entonces se hizo una cena de Pascua muy parecida como la hicieron los judíos, encerrados en sus casas. Así estuvo, ¿sí? Nosotros por motivo de pandemia, ellos porque pues el ángel de la muerte iba a pasar. Entonces Pascua quiere decir pasar de largo, o sea que el ángel de la muerte iba a pasar de largo toda vez que viera, ¿sí?, lo que vamos a presentar ahorita en un momentito. Entonces el maror son las hierbas amargas. El maror simboliza la amarga esclavitud en Egipto. Eso es lo que simboliza, ¿sí?, en lo que fue físicamente. Pero también las hierbas amargas representan el pecado, representan lo amargo que tuvo que tomar Jesús cuando tomó el pecado de nosotros, ¿sí? Entonces tomen el apio y ahí rúcula también, lo que quieran tomar, y pásenlo con el agua que está acá. El agua que está a un lado es un agua salada, y esa agua pásalo y puedes tomar. Y el agua representa las lágrimas del pueblo de Israel cuando estaban clamándole a Dios por la opresión de la esclavitud, pero también las lágrimas que derramó Jesucristo por nosotros. Y también las lágrimas, ¿sí?, las lágrimas que cada uno de nosotros derramamos, el llanto cuando no estamos en el camino correcto, cuando no estamos en el Señor. Y si hay alguna condición de amargura en ti, a ver, escuchen acá por favor. Si hay alguna condición de amargura, si hay alguna condición que te tiene en una posición incómoda, mientras estás comiendo el apio, ¿sí?, que el Señor te revele cuál es la salida, cómo puedes salir de esa condición. Todo apunta a Jesús, pero también apunta a actos que tenemos que llevar a cabo, cosas que tenemos, como dijimos hace rato, que dejar. Cuando digo, deja ir a mi pueblo. Y lo importante es entender que cuando Dios te perdona, cuando Dios te libera, cuando Dios te saca de esa condición, lo hace con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que le sirvas. No es nomás por quitarte el pecado y que ya entonces ya tú estés muy bien. No, hay una razón. ¿Para qué quería que dejaran ir a su pueblo en Egipto? Para que les sirvieran. ¿Para qué crees que vino Jesucristo a librarnos a nosotros de la maldición, de la ley, de la esclavitud, del pecado, de la muerte eterna? ¿Para qué crees? Para que le sirvamos. Para que sirvamos a sus propósitos. Vemos aquí en Éxodo 12:6,
Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Miren, esto era algo, ahorita lo termino de leer. Entonces, miren, esta parte es muy hermosa porque Dios les estaba explicando cuando ellos iban a salir de la esclavitud de Egipto. ¿Sabes? Ellos llegaron a Egipto no siendo esclavos. Ellos llegaron a Egipto porque hubo una hambruna. Y entonces llegaron allí. ¿Quién se acuerda de José el Soñador? ¿Verdad? Y entonces José el Soñador estaba a cargo de toda la parte, pues ¿cómo podría la administrativa, ¿no? Se podría decir. Y entonces ellos fueron salvados de la hambruna gracias a José, ¿verdad? Y todo lo que le había pasado. Entonces ellos llegan no siendo esclavos. Ellos empiezan en un proceso de empezar a ser esclavos. 400 años fueron esclavos en Egipto. Yo no sé si esté sucediendo o sucedió en algún momento de tu vida que nunca pensaste ser esclavo de nada, porque no estamos en tiempos de esclavitud, y sin embargo a veces pareciera que poco a poco empezamos a estar como en una cierta esclavitud. Es algo que Dios quiere que tú y yo revisemos. Y entonces en ese momento Dios les explicó y les dijo: tú tienes que escoger un cordero sin defecto. ¿Qué significaba? Todo apuntando a Jesús. Jesús nunca pecó. El cordero tenía que ser como Jesús, sin defecto, sin haber pecado. Macho de 1 año lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces Dios les dio indicaciones muy claras para lo que iba a venir a ser la primera Pascua. Y Dios les dijo: tomen un hisopo. Hisopo son como unas ramas, y entonces tomar ese hisopo para tomar la sangre del cordero justamente en la puerta, en los 2 postes, si podemos ver ahí los 2 postes y el dintel. ¿Eso qué significaba? O sea, eso con lo que tomaron la sangre significa: yo tengo fe, yo te creo, Dios. Y a veces a lo mejor me dices que haga cosas bien locas, ¿no? Que perdone, ¿no? A lo mejor a quien ni se lo merece, ¿no? O algo así. O que abrace a alguien, o que le dé a alguien algo, o que esa deuda que tenía esa persona ya no la tenga. ¿Me entiendes? Hay cosas bien locas que a veces el Señor nos lleva a hacer, y entonces Él les dijo: pongan eso, porque ahí significa, en esa casa significa que tienen esa fe, que creen en Dios, porque iba a venir, justo iba a pasar el ángel de la muerte. Y donde dice ahí esa historia maravillosa, que en esa última plaga, cuando viera el ángel de la muerte esa sangre puesta en los postes y en la puerta, ¿verdad? En el dintel y los postes, es el ángel de la muerte. La muerte no iba a llegar a esa familia. Pasar de largo es Pascua. El ángel de la muerte pasa de largo. O sea, Jesús se lleva en su muerte y resurrección, se lleva lo que nos tocaba a nosotros. Muerte, no sé, de algo en nuestro corazón, en algo en nuestra relación con otra persona. O sea, simboliza ese a veces que se mueren cosas en nuestra vida,
no tanto como pues la muerte de todos vamos a vivirla, ¿no? Pero ellos estaban dentro, ellos habían puesto la sangre en la puerta, y el ángel de la muerte, que era la última plaga, que simbolizaba ¿qué? La muerte de los primogénitos, que significaba ¿quién? El primogénito, que es Jesús, iba a pasar de largo. Por eso esta historia es hermosa. Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre les será por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea, dice Dios, la sangre, pasaré sobre ustedes, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Mira lo que nos está diciendo Dios. Cuando tú y yo le creemos en lo que Él hizo en esa cruz, y cómo resucitó, y nosotros como si pusiéramos esa sangre en nuestro corazón de la fe, ¿no? Creyéndole, Señor, entonces ninguna plaga nos tocará, dice el Señor. Cualquier plaga que haya podido venir a tu vida, el Señor dice, hoy empiezas a creer y yo te salvo de cualquier plaga. Muy bien. Entonces, seguimos con esta historia. Se la hemos estado parafraseando, le estamos enseñando algunos de los versículos para enfatizar algunos puntos. Dice, y este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Por eso se sigue haciendo, porque es la voluntad de Dios que sigamos haciendo esto, pero nosotros no estamos haciendo esta específicamente. Esta definitivamente es la que le tocaba hacer a los judíos, porque esto tenía que ver con la historia de ellos, pero nosotros estamos haciendo la que tiene que ver con Jesús. Estamos haciendo la Pascua y la vamos a celebrar todos los años, porque bíblicamente hablando nos toca hacerlo, pero al cordero que estamos reconociendo no es el cordero que se sacrificó en Egipto, sino es el cordero que se sacrificó en Jerusalén por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gracias a Jesús por esto? Entonces, la liberación de la esclavitud en las que los tenía el faraón de Egipto mediante el sacrificio del cordero, que es la que hemos narrado ahora desde Éxodo, y la liberación de la muerte eterna mediante el sacrificio del cordero para vida eterna. O sea, el cordero con mayúsculas, Jesucristo, narrada en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles celebramos nosotros? La del Nuevo Testamento. ¿Okay? Pero hablamos de la zona. Ahora, ahí tienes, en tu mesa tienes lo que se conoce como el matzah. ¿Okay? Y si se fijan, si lo pones así a la luz, te vas a dar cuenta que tiene una serie de hoyitos. Esos hoyitos representan, si eso partan, no es uno para cada uno, es la mitad, o un pedazo para cada uno, es un pedacito. ¿Sí? Uno para cada uno. No es sándwich, ¿eh? Entonces, esos hoyitos representan el cuerpo horadado de Jesús, el cuerpo traspasado, o sea, como Él fue, y cuando comas el pan es su cuerpo molido, como está descrito por el profeta Isaías, en Isaías 53, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz vino sobre Él, por su llaga hemos sido curados. Y estos son los panes sin levadura. Empezamos desde el domingo pasado, domingo a las 6 de la tarde, en no comer nada que tuviera levadura. La levadura representa el pecado. Históricamente, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel pues había puesto masa para pan, la había puesto desde el día anterior, y ellos no sabían que después de que pasara el ángel de la muerte y no los tocara a ellos, pero matara a todos los primogénitos de Egipto, en ese día ya Faraón los iba a dejar ir. Entonces salieron deprisa y pues no fermentó, no hubo tiempo para que fermentara el pan, entonces de ahí salieron los panes sin levadura. Pero ese es digamos que la parte histórica. El significado espiritual es que Jesús fue a la tumba sin haber pecado nunca pecó. Y por eso
en esta semana no comemos nada que tenga levadura para reconocer que el sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio, ¿sí?, de un ser que logró cumplir todas las expectativas que se necesitaban. ¿Okay? Entonces, en el nuevo pacto, el pan sin levadura es el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Jesús. Es el pan de vida que nació en Belén. ¿Belén qué quiere decir? Curiosamente, quiere decir casa de pan. O sea, no es la esperanza, ¿ok? Sí. Belén era el lugar en donde se hacía, o sea, no la esperanza, la repostería. Ya suena un poquito espiritual, ¿verdad? Pero no. Sí, era el lugar en donde se hacía pan. Era muy conocido Belén. ¿Por qué? Por el pan. Por dos cosas. Por el pan y porque ahí se criaban, curiosamente, los corderos que se sacrificaban luego en Jerusalén. En el día de la Pascua, que se llevaban los sacrificios, ¿sí? Eran corderos que eran criados en Belén. ¿Sí? Pero también es conocido como casa de pan. En Juan 6, 48 al 50 se reafirma esto que estamos diciendo. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús hablando. Yo soy el pan de vida. Símbolo del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. ¿Sí? Esto es el pan que desciende del cielo, pero que para que el que de él comiere no muera, que es Jesús. O sea, no es como el maná. Y en Lucas 22, 19 dice, y tomando el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y es lo que estamos haciendo hoy, y es lo que hacemos en cada luna nueva, y es lo que hacemos cada vez que conmemoramos la cena en donde Jesús estableció un nuevo pacto. ¿Qué se estableció ahí? Un nuevo pacto. Sí, Jesús dijo en esa cena que este era su cuerpo. Entonces, yo te invito a que tomes pan, lo partas. Y mientras lo estás comiendo, oro para que disciernas el cuerpo de Cristo. Disciérnelo. Que venga una revelación espiritual a tu vida mientras estás comiendo el pan. Entendiendo que Él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Mientras tú estás masticando, estás moliendo el masá. Esto estaba sucediendo con Jesús cuando estaba recibiendo el pecado de toda la humanidad. Entonces, algo que Alma ha estado reforzando mucho, entendamos que todo era la sombra, todo lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba ocurriendo en Egipto, todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, era una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir? El sacrificio perfecto. El sacrificio que se hacía con todos los animales, el sacrificio que se hizo en Egipto, no era un sacrificio perfecto. Los sacrificios que se hacían en el tabernáculo no eran sacrificios perfectos. Los sacrificios que se hacían en el templo de Salomón no eran sacrificios perfectos. Pero iba a venir el sacrificio perfecto. Iba a venir el sacerdocio perfecto. Iba a venir la perfecta redención de todos nosotros. Colosenses 2:17 dice, cosas que solo son la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece ¿a quién? Al Mesías. ¿Quién dio su cuerpo? Si sabes que a Jesús no lo mataron. No lo mataron. Él dio su vida. Nadie decidió la muerte de Jesús. Él en el momento, porque de que lo persiguieron muchísimo. Nunca pudieron encontrarlo, nunca pudieron matarlo antes del tiempo que estaba establecido en las profecías. A Jesús no lo mataron. Jesús decidió dar su vida por ti, por mí y por todos nosotros. Y eso es maravilloso. Okay. Los cuales
sirven de ejemplo, esto lo leemos en Hebreo 8:5, ¿sí? Es sombra de las cosas celestiales, como respondió a Moisés cuando había de hacer el tabernáculo. El tabernáculo también era una sombra del sacrificio perfecto que iba a ocurrir más adelante. Y en Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. O sea, todo estaba proyectándose hacia cuando iba a venir el acontecimiento más importante para el creyente, para los cristianos y para la humanidad, porque Jesús está completamente a disposición de todos, de árabes, de extremistas, de comunistas, de narcotraficantes, de criminales. Jesús es para todos. Jesús es para todos. Y Él ya vino. Y cumpliendo así lo escrito en la profecía de Isaías capítulo 53, que fue la que les parafraseé hace rato: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz vino sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo. O sea, ¿entiendes? Ve cuántas similitudes se hacen y ejemplos metafóricos que tienen que ver con el pan. Nace en el lugar que se llama casa de pan. Él mismo se llama el pan de vida. El pueblo de Israel sale corriendo cuando por fin fueron libres y se traen masa que no leudó, pan sin levadura, ¿sí? Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el maná que estuvieron comiendo ellos cuando estaban en el desierto, ¿sí? Pero ese no los iba a librar como el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ya comiste de ese pan, vida eterna ya tienes. Si has creído en Él, si lo has introducido en tu corazón. Y si hubiera alguien que hoy no lo ha hecho, vamos a hacer una oración más al rato. Es más, vamos a hacerla ahorita mismo. ¿Para qué la dejamos? Si hubiera alguien aquí que nunca ha invitado a Jesucristo a su vida, y si tú ya lo hiciste, pues dale, como las vacunas, dale una reforzadita. ¿Te parece? ¿Lo hacemos juntos? Señor Jesús, yo reconozco mis pecados, mis fallas, mis transgresiones, mis iniquidades. Pero te abro hoy las puertas de mi corazón, porque sé que tú eres la solución para todas esas condiciones adversas, espiritualmente hablando, en mi vida. Señor Jesús, yo sé que te sacrificaste por mí. Derramaste toda tu sangre como el pago suficiente por mis pecados. Y tú no que permaneciste en esa cruz, porque la tumba no te pudo retener, ni la muerte pudo acabar contigo. Tú resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Padre, con toda autoridad y con todo poder. Te pido que uses esa autoridad que tienes y ese gran poder para escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la vida eterna y todas las demás bendiciones. Amén. Entonces, el Mesías, el Salvador, pide que recordemos esta noche cada año. Pide que la recordemos. Ustedes están haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Lucas 22, 15 al 16, te voy a leer. Esto fue en esa cena que Él tenía muchos deseos de llevarla a cabo. ¿Pero por qué? Porque la iba a llevar de una manera diferente. En esa cena se iba a establecer un nuevo pacto. Sí, esta cena es similar, o sea, utilizando como un ejemplo las antiguas bodas hebreas, al compromiso que se hacía, el que hacía el novio con la novia. El compromiso
desde el momento en que ocurría el compromiso que se hacía en una cena y que se tomaba una copa de vino, ¿sí?, ya estaba ligada el alma del novio con la novia, aunque no se había consumado todavía el matrimonio. Porque sí sabes que nosotros estamos bajo el compromiso de Jesús, comprometidos con Jesús. Las bodas todavía no han ocurrido, las bodas van a ser en los últimos tiempos. Ahí está descrito en el libro Apocalipsis. Estamos llamados, el novio Jesús, y sé que para los varones cuesta un poquito más de trabajo entender esto, sí, pero la iglesia es la novia, nosotros somos la novia. Y esas bodas todavía no ocurren, pero el compromiso de Jesús está con nosotros. Y precisamente lo que ocurría en las antiguas bodas judías era que el novio en esa noche de compromiso se tomaba una copa junto con la novia y ya no volvían a tomar vino ni ella ni él hasta que él regresara, habiendo preparado una morada, un lugar en donde cuando ellos se casaran pudieran ir a vivir. Y curiosamente el que aprobaba, el que le decía al novio, oye, puedes ya ir por la novia, era el papá del novio. Han escuchado que el día y la hora no lo sabe ni Jesús, que el que lo sabe es el Padre. Bueno, parecido a esa tradición que ocurría en el Padre. Y si se acuerdan, Jesucristo dijo que no volvería a tomar del fruto de la vid, o sea, del vino, ¿hasta cuándo? Hasta que viniera en su segunda venida. ¿Y su segunda venida a qué viene? Por su novia. Viene por la novia. Entonces, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Y por qué a Jesús ahora sí que estaba muy ansioso de celebrar esta Pascua? ¿Sí? Tú piensa el día que tú te comprometiste, ¿cómo estabas? ¿Cómo estabas el día que iba a hacer esa pedida, que iba a hacer esa cena de compromiso? ¿Cómo te sentías? Y Jesús, la gran emoción de Jesús es porque en esa cena de Pascua él iba a comprometerse con su novia, la iglesia. Dar un aplauso a Jesús por eso. Lucas 22, 15 y 16. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿sí?, intensamente, qué frase, ¿verdad? He deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿En dónde? En las bodas del Cordero. Y Jesús, habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria mía. Y vamos por la segunda copa. Sírvanse la segunda. Y antes de que la tomes, vamos a ver lo siguiente. En 1 Corintios 5:8 dice, por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo que ustedes acaban de declarar hace un rato es haber recibido a Jesús en su corazón. Es haber reconocido que recibieron aquel que se entregó con sinceridad y con verdad, para que tuviéramos nosotros una vida eterna, para que fuéramos perdonados de todos nuestros errores. Así es de que con esa conciencia, toma esa copa y reconócelo y agradécele. Dale gracias porque el sacrificio que Él hizo nos está llevando a que nosotros podamos ser libres, que tengamos esa libertad, simplemente por creerle, por tener fe en Él. Toma tu copa y agradécele a Jesús por ese sacrificio.
Y lo que tú recibes es la redención. Y una definición de redención es, en este sentido, puede referirse a la liberación de personas de alguna situación de esclavitud, de prisión, de castigo, o de una condición de dolor, angustia, opresión, o de una obligación o compromiso, ya sea una deuda, una acusación o una mala herencia. Esto recibió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ellos habían vivido 430 años como esclavos. ¿Se imaginan todo lo que tuvieron que pasar? Porque cuando José murió, él los dejó en una muy buena situación a ese pueblo. Ellos vivían bien, no estaban viviendo como esclavos, pero poco a poco se fueron multiplicando y entonces los faraones tuvieron temor de ese pueblo que iba creciendo y los comenzaron a hacer esclavos. ¿Qué fue lo que vivieron durante 400 años? Dolor, angustia, miedo, temor. Comían lo que les daban, recibían lo que les quisieran dar. Tenían que trabajar y cada vez más duro, porque cada vez que venía una plaga, entonces Faraón endurecía más su corazón y los ponía a trabajar más duro. ¿Qué fue lo que tuvieron que vivir durante 400 años? ¿Por qué no cierras ahí tus ojos y comienzas a recordar qué tantas cosas has estado viviendo antes de haber recibido a Jesús en tu corazón? ¿Qué había en tu vida? ¿Esclavitud? ¿Has sido prisionero? ¿Te has sentido prisionero de algo? ¿De una enfermedad? ¿Has vivido con temor, con dolor, con angustia? ¿Acaso has vivido con deudas? Recuerda todo eso que has estado pasando. Porque lo que tú hoy hiciste fue darle gracias a Jesús, porque todo eso que estás recordando, hoy lo tienes que echar a la basura. Hoy te tienes que despojar de él y soltarlo. Y no lo recuerdes más, porque Jesús ya se lo llevó. Él ya te liberó de todo eso. Hoy tú ya eres libre. Hoy tú ya no puedes seguir recordando. Hoy lo recuerdas para echarlo a la basura. Pero mañana, o en un momento más, ya no tienes que seguir siendo esclavo de eso. Ya eres libre. Dice entonces, hermanos, si quieres que abrir tus ojos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por el sacrificio de Jesús. Lo que hizo Jesús fue regalarnos el que podamos entrar directo con el Padre a pedirle lo que queramos, lo que necesitemos. Antes el sacerdote era el único que podía entrar, hacer el sacrificio y pedir perdón por los pecados del pueblo. Jesús es ese nuevo sacerdote. Se sacrificó y ahora es el sacerdote que permite que tú entres y puedas hablar directo con el Padre. Él es el intermediario, Él abrió el camino. Su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues reconocemos lo que Él hizo y que debemos de caminar conforme Él lo hizo, para que entonces podamos tener esa vida, una vida feliz aquí y una vida eterna junto con el Padre. Por un camino nuevo vino, un camino nuevo vivo, el que inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, puesto que tenemos ahora un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así es de que, si quieres una vez más darle gracias y un gran aplauso al Señor por su sacrificio y porque ahora eres libre. Y te lo digo una vez más, suelta todo eso. Entra con libertad. Hoy deberías de estar feliz, porque ya no hay nada que te tenga que oprimir. Es tu decisión. Él te regaló la decisión de seguir viviendo oprimido o querer vivir libre, porque Él ya pagó por tu libertad. Ok, sirve la tercera copa. Vamos a la tercera copa.
esta es la copa de la redención. ¿Qué es redimir? Redimir es canjear. Redimir es sustituir. El lugar que nos tocaba a nosotros en la cruz, Jesucristo lo tomó por nosotros. A nosotros nos tocaba la muerte eterna, nos tocaba las maldiciones, nos tocaba vivir la consecuencia de haber desobedecido a Dios, de haber hecho las cosas que no eran convenientes. En Juan 19:30 leemos: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y en ese momento fuimos redimidos de todo, redimidos de lo que es el estrés y la preocupación. Fuimos redimidos de la ruina, de la pobreza, de la miseria, de la escasez, redimidos de la ansiedad, redimidos de lo que es la culpa y la vergüenza, redimidos de enfermedad, de dolencias, de padecimientos, de disfunciones, de toda condición adversa de nuestro cuerpo. Fuimos redimidos de la desubicación. Podemos estar donde debemos estar, con quien debemos de estar. Hay muchas personas que están hoy desorientadas. Jesús te redimió de esa condición de desorientación. Te redimió de la opresión satánica, la opresión de demonios. Cristo te redimió de la amargura, del resentimiento, de los deseos de venganza. Cristo pagó por toda maldición con la cual el enemigo nos podía tener atados. Gracias, Jesús, por redimirnos. Y toma la copa de la redención y di: soy libre, he sido redimido. Jesús pagó el precio. Él venció y yo soy más que vencedor. Y vamos a tomar la cuarta copa. ¿Sabes? Cuando nosotros hemos hecho esto junto con los judíos mesiánicos, y una vez nos invitaron, ¿no?, a celebrar la Pascua con los judíos mesiánicos, y esa vez sí era vino. Y yo ya estaba en la tercera así de súper mareada, porque soy malísima para todo. Y ya cuando decían, falta la cuarta, yo, ay, Dios mío, por favor, ayúdame, porque estoy ya muy alegre. Pues bueno, gracias a Dios que es jugo de uva, si no estaríamos todos ya bailando. Pero así tiene que ser nuestra vida en Cristo. Aún estemos pasando a veces por fuertes tribulaciones o con cosas difíciles. Yo les decía el otro día que estaba dando la clase de sanidad interior y les decía, el peor día de mi vida, el día más difícil de mi vida, que lloré toda la noche y no podía parar de llorar. Lo que Dios me había enseñado era que lo adorara. Lo que yo escogí fue el momento más difícil de mi vida, Señor. Yo escojo adorarte. Hay una canción que me gusta mucho que dice, yo vivo para adorarte. Y sabes, vivir de esa manera es hermoso, porque no quiere decir que todo el tiempo todo está bien, pero cuando tú y yo lo adoramos, entonces las cosas se convierten de lamento a baile, en el nombre de Jesús, amén. Así que en esta cuarta copa, en resumen, esta cuarta copa vamos a adorar y vamos a darle gracias al Señor. Mientras tomas la copa, vamos a escuchar esta adoración. ¿Sí? Cierra tus ojos y dile ahí al Señor que tú quieres aprender, ¿no? A lo mejor aprender a adorar, aprender a encontrarte con Él. Vivo para adorarte. Y tal vez esa es como una hermosa decisión mientras tomas esta cuarta copa y
y tú digas, Señor, es que yo quiero tomar esa decisión. Tú me diste, me regalaste el libre albedrío, el que yo puedo tomar decisiones, Dios. Y yo escojo vivir para adorarte. En los momentos más alegres viviré adorándote, dándote gracias. En los momentos en que tengo que trabajar, estaré adorándote, dándote gracias por mi trabajo. Estaré adorándote, Dios, en los momentos más difíciles. Y yo viviré así, Señor, adorándote, Señor. Así que tómate esta cuarta copa, dando gracias a Dios, porque estás decidiendo ser una persona que reconozcas a Dios, que reconozcas que Él te creó para buenas obras, que Él te creó para ser amada, para ser amado, y te creó para tener un gran propósito. Y recapitulando por lo que estamos adorando al Señor, lo que Él prometió, y la promesa sigue. Él prometió sacarnos de condiciones adversas, de condiciones no buenas. Y esa fue la primera copa, la de la santificación. Prometió librarnos, libres, sacarnos de toda condición de esclavitud, la copa de la liberación. Prometió redimirnos, Él tomar nuestro lugar, Él colocarse en el lugar que nos correspondía, la copa de la redención. Y tomaremos la copa de la adoración, porque digno es Él de ser alabado, de ser adorado, de ser exaltado. Y toma uno de los dátiles, y mientras lo estás comiendo espiritualmente, vas a probar cuán bueno es Dios, cuán dulce y agradable es el Señor. Repite este coro: vivo para adorar, vivo para adorar. Quizás todavía no estás consciente de que esta es la razón por la que el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo sacó para que le adoraran. Y tú y yo tenemos que adorar a nuestro Dios. Si tú no lo haces, que hoy sea el comienzo de un tiempo en donde adoración se va a convertir en parte de tu estilo de vida. Mientras probamos cuán dulce y delicioso es nuestro Dios. Cuán dulce y delicioso. Gracias, Señor, por santificarnos, por liberarnos, por redimirnos y por darnos la capacidad de adorarte a ti, Señor. De adorarte a ti, Señor. Amén. Pues dale ese aplauso al Señor. Nos despedimos, no de ustedes, quédense aquí, de la transmisión. Hasta luego, que Dios los bendiga. Recuerden, este domingo ahí vamos a estar. Aquí vamos a estar más bien en Alterando. Dios me va a permitir dar una plática hermosa de lo que pasó con Jesús. Ok, mañana va a haber hay una invitación para orar aquí, y vamos a hablar el domingo de la resurrección, del poder que tiene el Señor para resucitar en nuestras vidas. Pues nos despedimos. 3:33 mañana tenemos aquí tiempo de oración. Vénganse a orar. Es la hora aproximada en la que Jesucristo expiró, cuando dijo consumado es.
Sí, venimos a reconocerlo. Vénganse para acá, los invitamos. Va a haber alabanza, va a haber oración. No vamos a transmitir, va a ser un tiempo de intimidad aquí, así que los invitamos. Al fin que están de vacaciones, ya encontramos qué hacer. Nos vemos a los que están en la transmisión. Adiós. Bye. Ok, bueno, los que estamos aquí, si trajiste para barbacoa y todo, abajo se lo calienta. Si no,